doy gracias a Dios por esta invitación, por estar aquí. Esta iglesia, pues no solo es una iglesia donde hay gente que conozco, sino esta iglesia representa también parte de mi formación en el Señor. Aquí fue donde yo conocí al Señor, aquí fue donde yo lo acepté como el Señor de mi vida, en esta iglesia. En esta iglesia fue donde aprendí a servir al Señor por un largo tiempo. En esta iglesia, estando como miembro de esta iglesia, el Señor hizo el primer llamado a mi vida. Y en ese tiempo no tuvimos el valor de responder. Pero ahora regreso a esta iglesia con el fin de compartir la palabra del Señor, con el fin de poder acercarnos a la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Yo oro a Dios día con día por esta iglesia, que Dios les use, que Dios les fortalezca día con día. Bien, yo quiero que primeramente oremos, pongamos nuestras vidas en manos de nuestro Señor. Durante 3 domingos no consecutivos, como decía ahorita Elena, va a ser este domingo, luego el siguiente domingo no puedo estar aquí, luego los últimos 2 domingos estaremos aquí, pero vamos a estar predicando, vamos a estar meditando sobre este aspecto. Dice 3 pasos para un cristianismo restaurado. Y a veces hablar de la restauración del cristianismo, hablar de restauración en la vida, pareciera que siempre le queremos dar la vuelta, porque nos hace sentir que si me tengo que restaurar es porque estoy mal, ¿sí? Y a veces no quiero estar mal, a veces quiero más estar en este lado, en el lado correcto, en el lado bueno. Y entonces vamos a ir hablando acerca de esto, pero para esto vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, vamos a poner cada uno nuestras vidas delante del Señor, nuestro corazón, presentarlo delante del Señor, para que sea Él quien nos hable y sea Él quien toque nuestras vidas. Oremos. Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, para darte a ti la honra y la gloria. Padre Santo, Señor, queremos poner este momento, este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que seas tú con nosotros, que seas tú en nosotros, Señor. Que seas tú quien nos hable, Señor, en todo momento. Padre, yo quiero poner en tus manos a esta tu amada iglesia y a cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú, Señor, la voz que hemos de escuchar. Padre, asimismo, Señor, yo me presento delante de ti como tu siervo, como un instrumento solo tuyo, Dios. Un instrumento, Señor, que se deposite en tus manos, Señor, dispuesto a ser usado por ti, Dios. Que seas tú quien hable, Señor, primeramente a mi corazón, a mi vida, y me permitas compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Que cuides mis palabras, Dios, y que cuides mis acciones. Todo esto lo pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos un tiempo, hermanos, de un bombardeo de doctrinas, de pensamientos, de filosofías que se adentran y se meten, y a veces ya de repente no sabemos ni qué es ni qué no es. Y a veces perdemos demasiado tiempo en discusiones de defensa, de pensamiento, sin acercarnos a veces a la profundidad de la Escritura. Y a veces, yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que te sientas y estás tratando de defender tu posición y tu mente, y a veces termina un tiempo y dices, bueno, ya me despido, ya no podemos seguir, ahí luego vemos otra discusión, y te vas y te das cuenta que a lo largo de todo ese tiempo, ni uno ni otro sacó la Escritura. Simple y sencillamente estábamos defendiendo nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestra posición. ¿Quiénes somos y por qué somos así? Y esa es una pregunta que día con día nos tenemos que efectuar. ¿Quién soy y por qué soy de la manera en la que soy? ¿Por qué me conduzco de tal manera? En este pasaje que acabamos de leer en Juan 21, es el pasaje de la restauración de uno de los discípulos. Un discípulo, lo he compartido en algunos grupos, que para mí, en mi perspectiva muy personal, es el discípulo verdaderamente amado por el Señor Jesucristo. Y tan Juan lo sabía, que Juan, después de que habla y habla de la restauración, después Juan dice, pero el discípulo amado soy yo.
¿sí? Juan es el que se nombra así, el discípulo amado. Y esto es porque los discípulos estaban viviendo algo que hoy en día como iglesias estamos viviendo. La competencia entre unos y otros. ¿Qué hace uno y qué hace el otro? Que si lo que hizo el otro yo no lo hago, entonces eso está mal. Y lo que yo hago está bien porque yo lo hago. Y de esa manera se habían enfrascado también los discípulos. Pero Pedro en este sentido tenía algo más. Él había caído al igual que los demás discípulos en alejarse en el momento de la aprehensión del Señor Jesucristo. Él corrió igual que todos. Pero su ímpetu, su impulso, su querer ser, lo había puesto en una posición que ante los demás podía ser señalado como que, pues no que tú, no eras tú el bravucón, no eras tú el que decías que en el momento de la prueba ibas a hacer y te ibas a poner. ¿Y dónde estabas? Y a veces los demás discípulos, él podía haber respondido, pues en el mismo lugar que ustedes, corriendo igual que ustedes. Pero sin embargo, esta situación a veces a nosotros también nos marca. Muchas veces como iglesia y sobre todo como denominación bautista, hemos determinado que los bautistas somos los más apegados a la palabra y lo defendemos. Y hoy en día pareciera que pudiéramos estar viviendo la misma situación que Pedro, de decir, bueno, ¿dónde están ustedes? Que dicen que están tan apegados a la palabra, que a veces ya casi no se acercan a ella. Y en este sentido es donde yo creo que el Señor Jesús restauró a Pedro, y hoy el Señor Jesús quiere restaurar a su iglesia. No hablo aquí ya de denominación, quiere restaurar a su iglesia. Y a su iglesia la quiere restaurar para que se levante y pueda desarrollar el ministerio a la cual fue llamada. Pedro necesitaba ser restaurado para desarrollar un ministerio fuerte y poderoso delante del Señor. El ministerio de Pedro es uno de los discípulos que genera el impulso al crecimiento de la iglesia en su tiempo, de la comunidad de creyentes, de acercar a la comunidad de creyentes e impulsarlos y caminarlos. Y en ese sentido yo veo 3 puntos que vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos, y hoy nos enfocaremos en el primero. Un cristianismo restaurado empieza con el cristiano ante los nuevos creyentes. ¿Cómo está la actitud del cristiano hacia el nuevo creyente? ¿Cómo está la actitud de la iglesia Sinaí ante los nuevos creyentes? Y ahí, hermanos, tenemos que empezar a entender, y quiero que nos acerquemos y nos vamos a enfocar en Juan. Deja tu Biblia abierta ahí, en Juan 21:15. Juan 21:15 podemos aprender estas acciones del cristiano ante el creyente, ante el nuevo creyente. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primeramente, nuestra actitud como creyentes, como cristianos, ante el nuevo creyente, tiene que estar sometida primeramente a dejarnos ser alimentados por Dios. Dice aquí que Juan, un poco antes, los discípulos habían negado al Señor Jesucristo, los discípulos habían huido, el Señor había sido crucificado y están viviendo el tiempo en el que el Señor Jesucristo había muerto y estaba en este proceso de su resurrección. Decía que ya el Señor se había presentado en varias ocasiones delante de los discípulos y estaba en este proceso el Señor de reafirmar el ministerio de la iglesia. Pero sin embargo, Pedro, en este momento de haber caído, de haber a lo mejor estar viendo, no, pues yo le fallé al Señor, no soy ese Pedro tan fuerte, no soy ese Pedro que verdaderamente está dispuesto a darlo. Estaba tratando de ser sometido a la cobardía de haber salido huyendo o de haber negado al Señor Jesucristo. Y se regresa a lo que más sabía hacer, a lo que mejor sabía hacer, que era pescar. Y él va nuevamente y se va
y va y dice, yo quiero pensar en esta acción de Pedro, de decir, no, ¿sabes qué? Necesito despejar mi mente. Y qué mejor forma de hacerlo que adentrarme al mar, echar las redes, estar en este tiempo de pesca, de estar buscando y como un proceso de meditación. Y el Señor Jesucristo se ve y se pone a la orilla. Y estando a la orilla, dicen que el Señor prepara comida, prepara alimento. Probablemente el Señor Jesucristo sabía, estos son pescadores, conocía el Señor Jesucristo la actividad de los pescadores que habían salido muy de mañana, que salían a pescar, que ellos no habían tenido ese tiempo de almorzar, de comer, y estaban allá en el mar trabajando. Sin embargo, Jesús no lo confronta primeramente. Primero le prepara el alimento. Dice la Escritura que cuando Pedro ve que a la orilla estaba Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro cuando vio al Señor Jesucristo? Él estaba en la barca, él estaba pescando, él ve a lo lejos y ve que está Jesús a la orilla. ¿Y qué hace? Se viste, ¿sí? Se viste y se avienta. Otra vez vemos a este Pedro impulsivo a acercarse al Señor Jesucristo, y se acerca nuevamente con ese impulso de, muy probablemente, yo quiero pensar, Pedro se vistió y dijo, no, porque de aquí a que remando lleguemos, no, yo llego primero nadando. Y es otra vez esta acción impulsiva. Pero el Señor Jesucristo, al verlo, al tenerlo, primeramente lo sienta y lo alimenta. La Escritura no nos dice qué pasa, si hubo diálogo o no hubo diálogo en ese momento. Yo quisiera pensar, hermanos, que se sentó, que el Señor Jesucristo les dijo, sienten, coman, no han comido en ese tiempo. Y yo me puedo imaginar esa escena donde nadie quiere hablar. Me pongo a pensar aquellos que alguna vez pues fallamos y estamos ante la mesa y están los papás en la mesa y no quieres ni siquiera decir ni una palabra para que no salga el tema, ¿sí? De lo que, no, pues si digo y luego igual y me empieza la regañada, ¿no? Y así yo creo que Pedro así estaba, yo sí creo, y los demás discípulos pues esperando a quién era el que iba a regañar primero. Todos habían corrido, pero todos esperaban, dijo, no, se lanzó primero. Y siempre al pobre de Pedro, siempre ese impulso lo hacía que el Señor lo disciplinara primeramente a él, ¿sí? Me gustó ahorita una frase que se decía en el grupo de la escuela dominical, que decía que a veces la disciplina no nos gusta porque nos molesta o nos es incómoda en su momento, nos hace sentir, bueno, no, es que yo quiero ser libre, yo quiero tener este impulso, mas sin embargo la disciplina forma el carácter y nos forma esta acción en el futuro y nos hace ser las personas adelante. Y generalmente una persona que nunca fue disciplinada es una persona que batalla para adentrarse a una sociedad. ¿Por qué? Porque le está en contra de todas las reglas, ¿sí? Y se mete en muchos problemas. Entonces Pedro, pues a fin de cuentas era el impulsivo, el que quería demostrarle su amor al Señor. Y a veces, así como iglesia, somos impulsivos y nos lanzamos y nos abalanzamos, pero más sin embargo tenemos todavía algo atrás, algo que a lo mejor hemos perdido, algo que nos sentamos y está Pedro sentado en ese momento comiendo y esperando a ver si ahora sí habla otro antes que yo. Y yo quiero pensar en esta acción, mas sin embargo el Señor Jesucristo que dice, yo no puedo tratar un tema importante en tu restauración si primeramente no atiendo tu condición. Estás cansado. Yo no sé qué tan lejos estaría de la barca en ese momento para pescar. Probablemente a una distancia que él pudiera ver todavía a una persona y distinguir a la persona a la orilla, ¿sí? Sin embargo, pues yo no sé si usted en algún momento ha tratado de luchar contra las olas en el mar, y es cansado. Y nadar hacia la orilla en ese movimiento no es una actividad sencilla, no es una actividad fácil. Y yo creo que primeramente el Señor Jesucristo lo sienta
lo hace que descanse, lo alimenta. Y yo creo que eso es lo que el Señor Jesús quiere empezar a hacer con la iglesia. La iglesia tiene que aprender que ese tiempo de sentarse a escuchar la palabra de Dios, a comer el pan vivo, el pan de vida que es el Señor Jesucristo, alimentarse de Él, es un tiempo preciso para poder entonces tener una acción hacia afuera. Muchas iglesias estamos pensando nomás a trabajar afuera y nos olvidamos del trabajo hacia adentro. Yo no puedo hacer acciones hacia afuera si mi vida está agotada, si mi vida está atormentada, si mi vida está agobiada por las situaciones. Yo tengo que acercarme a la palabra de Dios, alimentarme de Dios, ¿sí? Empaparme de ese Señor, de ese Jesucristo que ha venido a mi vida, para entonces empezar este proceso de restauración y trabajo hacia afuera. Pedro es alimentado por el Señor. Pedro es cubierto en su necesidad de tranquilidad por el Señor. También yo puedo pensar que Pedro, al estar sentado ahí, decía: otra vez estoy con mi maestro, otra vez estoy al lado de este Jesús al cual amo. Porque Pedro realmente amaba a Jesús. Él amaba a Jesús. Pedro no era una persona, no era un mentiroso. Él realmente amaba a Jesús, pero él no estaba entendiendo el proyecto que el Señor tenía para su vida. Él estaba viendo su propio proyecto, ¿sí? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice: ten paz. Dios nos dice: aliméntate de mí. Dice: mi palabra es verdad. Dice: yo soy el pan de vida. También nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús habla de Él y se refiere a Él como el alimento al cual podemos tomar. Él dice: yo soy el agua de vida. El que bebe del agua que yo doy jamás tendrá sed. Y está este Señor Jesús diciendo que Él es aquel que sacia esa sed, sacia esa hambre que tenemos. Y yo primeramente me tengo que alimentar de Él. Y cuando yo me acerco a la palabra, cuando yo me alimento del Señor, cuando yo me profundizo en la palabra de Dios, entonces debo empezar a reconocer mis errores delante de Cristo. Debo empezar a reconocer mis errores delante de Cristo. Y aquí viene una pregunta, hermanos, que Jesús le hace. Y a mí me encanta cuando uno lee al Señor Jesucristo en esta interacción con las personas. Lo más precioso es que Jesús siempre hace la pregunta que más va a incomodar a la persona con la que está hablando. Lo hizo con los fariseos, pero ellos no supieron escucharle. Lo hizo con cada persona que se acercaba y le hacía una pregunta que iba directo hacia donde estaba fijado el corazón de esa persona. Y Jesús le dice, o sea, aquí es algo curioso, Jesús ya le había nombrado Pedro. Ya le había dicho que él le había puesto este nombre. En aquel tiempo, hermanos, los nombres tenían un significado. Y generalmente se le daba un nombre de acuerdo a la posición, a la acción o lo que la persona desempeñaba, ¿sí? O las características de la persona. Y Jesús nombra a Simón, lo nombra a Pedro. Pero curiosamente, cuando se acerca nuevamente con él, le dice: Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Yo quiero pensar en esta acción de Pedro, es decir, en ese momento, cuando el Señor Jesús está hablando y dice: no me dijo Pedro, ya no soy Pedro, ya no soy una roca, ya no soy fuerte. Le dice: Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice: ¿me amas más que estos? Es bien curioso que el Señor Jesucristo primero lo confronta hacia una acción, porque solo la primera vez que le dice: ¿me amas?, lo compara hacia los demás. Aquí en esta acción, en como está escrito en el griego, esta pregunta: ¿me amas más que estos?
aquí hay un debate teológico. Algunos lo ponen como me amas más que estas cosas. Es una manera en la que pudiera interpretarse. Otra es, sí, me amas más que estos, refiriéndose directamente al plural de los discípulos en su momento. La realidad es que en el uso del lenguaje pudiera ser muchas cosas. Algunos creen que Jesús lo está confrontando hacia me amas más que a estas redes, a este trabajo que tú estás haciendo. La realidad es que yo creo que Jesús lo estaba comparando con los discípulos. ¿Por qué? Y esto fundamentado porque poco antes de que se diera la negación de Pedro, cuando él está delante del Señor Jesucristo y el Señor Jesús está hablando acerca de su muerte, Pedro le dice, mira Señor, muchos se pueden escandalizar y salir, pero yo jamás me voy a escandalizar. También le dice, antes que alguien ponga una mano sobre ti, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro se había puesto en esta posición nuevamente hacia los demás discípulos. Él estaba poniéndose en yo soy mejor que estos otros 11 discípulos que tú tienes, Señor. Esa competencia entre los discípulos siempre se estuvo dando. Está también la acción de Juan y de decir, a ver, Señor Jesús, ¿quién va a ser tus segundos, los que estarán a tu lado? ¿Verdad que somos nosotros? ¿Verdad que somos nosotros los de arriba? Él mismo en algún momento se nombra el discípulo amado, ¿sí? Y eso porque existía esta competencia entre los discípulos de acercarse al Maestro. Y esa competencia hoy en día la seguimos viviendo. Y Dios quiere restaurarnos de eso. Dios quiere hacer que nuestra mente no esté puesta en eso. ¿Por qué? Porque Dios nos confronta. A ver, ¿en verdad me aman y esta iglesia más que aquellos? ¿Me amas más que estos? Y Pedro reconoce que no. Y aquí lo vemos en el término del original, en las dos formas. Porque el Señor Jesús le dice, Simón, me amas con un amor dispuesto a dar la vida más que estos. Y Pedro le dice, no, Señor, tú sabes que mi amor es igual al de ellos. A las primeras de cambio salgo corriendo. Yo tengo el mismo amor que los discípulos, que el resto. Pedro está reconociendo que esa acción de él querer ponerse por encima de los demás no era la realidad. Él no era ese hombre fuerte. Y hoy, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos como pueblo de Dios que camina hacia afuera? ¿Seguimos siendo hombres y mujeres que nos comparamos ante los demás? Que estamos esperando a ver si el otro hace para entonces yo hacer, para entonces yo competir y entonces decir yo soy más espiritual. Es curioso, pero en la vida cristiana todos competimos por ver quién es más espiritual que otro. Y yo no sé si aquí lo vivieron, pero creo que lo vivieron todas las iglesias y sobre todo el boom del Facebook que estuvo a todo dar, de esta polémica el domingo pasado, de si era pecado o no ver el fútbol, si era pecado o no venir a la iglesia o no venir, si no venir y ver el fútbol. Hay unos que le echan la culpa a los que no vinieron a la iglesia y que por eso no fue penal, ¿verdad? Y lo marcaron. Y y eso es la nuestra, hermanos, que seguimos sometidos a una competencia. Si yo me voy a sacrificar a ver el fútbol, que se sacrifiquen los demás. Y si no, los condeno. Es la misma acción de este discípulo, de Pedro. Y esa la tenemos todos, hermanos. Sin embargo, Dios nos dice, ¿realmente me amas tú más que los que no vinieron el domingo? Y es triste porque había muchos en las iglesias que estaban ahí, pero pues bueno, pues ya puedo ir a la iglesia y como el teléfono me dice los marcadores, también puedo ver. Y cantaban bien fuerte cuando decía México iba 1-0. Hombre, la iglesia cantaba bien fuerte, pero ya nomás se empató la cosa y como que los cantos se aplacaron. ¿Por qué?
Porque estamos sometidos a esta competencia. Y Dios dice, reconoce, ¿me amas más que a estos? Y a mí me encanta la respuesta de Pedro, porque Pedro es sincero. Y Pedro le dice, no, Señor, seré impulsivo, tendré todas las ganas de hacerlo, Dios, pero la realidad es que te amo igual, Jesús. Creo que la respuesta debía ser, no, Señor, yo te amo igualito, Jesús, yo soy igual. Salgo corriendo a las buenas de cambio. La realidad es que tengo miedo todavía. La realidad es que no soy ese discípulo fuerte. Tristemente en el lenguaje, en el español, no tenemos la diferencia del uso del término de amor. Amor lo usamos para todo y es la misma palabra, ¿sí? Es lo mismo el chavo que le dice a un buen amigo, no, te amo, eres mi cuate. A esa misma persona que va y le dice a su esposa, te amo. Y no es la misma acción, es una forma diferente. En el griego la realidad es que sí existían esas diferencias. Era ágape, era una palabra que era ese amor que está dispuesto a darlo todo, ese amor que está dispuesto a dar la vida por los demás. El amor fileo, que era el amor de amigo, ese amor que nos pone por igual, ese amor que nos hace ser buenos amigos. Y el eros, que era el amor que se desarrolla en la pareja, en el matrimonio. Y entonces Jesús le dice y usa la palabra ágape cuando se va. Cuando le dice, tú me amas más que estos, usa la palabra ágape. Entonces lo está poniendo porque Jesús lo vuelve a ver brincar de la barca, lanzarse, llegar hasta el Señor Jesucristo, postrarse delante del Señor Jesucristo, a lo mejor abrazar al Señor Jesucristo. Y entonces Jesús le vuelve a decir, a ver, Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor está restaurando esta acción. Y es bien bonito ver este pasaje en el proceso de la restauración. Porque curiosamente la primera vez que se da la invitación a Pedro a seguirlo, Pedro estaba pescando. Y se da una pesca milagrosa. En ese momento, y el Señor lo suma al proyecto como discípulo y se lo lleva. Y en esta nueva ocasión donde Jesús está restaurando a Pedro, se vuelve a dar una pesca milagrosa. Y Pedro dejó a los otros, ahí agárrase con los pescados que yo voy a lo que es. Y a veces eso nos pasa a todos nosotros. Ese impulso de irnos y no me importan los pescaditos, los que están allá, que trabajen otros, yo voy donde está Dios. Y a veces nos olvidamos. Y aquí me gusta en este inicio de la restauración, porque entonces podemos ver que el cristiano que se alimenta de Dios, que se deja ser saciado en su vida por Dios, que se reconoce así como alguien que ha fallado delante de Dios y necesita ser puesto y restaurado por las manos de ese maestro, entonces es una persona capacitada para dar de comer al menor. Porque en esta acción de Jesús con Pedro le dice, y la respuesta del Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y aquí usa dos términos. El apacentar, apacentar el ganado es llevar el ganado a los lugares donde hay pasto para que se alimente. Es buscar llevar este ganado hacia el lugar donde el ganado puede comer, alimentarse y ser nutrido. Y entonces el Señor Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Y el cordero viene siendo ese pequeñito, ese nuevo en la fe. Es curioso, hermanos, pero nosotros a veces no restauramos del todo nuestra vida, pero queremos dedicarnos a restaurar la vida de otros. Y tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser puesta en las manos de Dios, tiene que ser confrontada ante el poder de Dios, para entonces yo tener esa capacidad de extender mi mano y dar de comer al que está necesitado. Yo no puedo extender mi mano y dar bendición de Dios
si yo no he hecho que Dios bendiga y transforme mi vida? Yo no puedo compartir del amor de Dios si en mi vida yo no estoy siendo alimentado por Dios mismo. Yo no me puedo alimentar. Tengo que primeramente dejarme sentarme ante la mesa de mi Señor, dejar comer y alimentarme. Y es bien curioso, hermanos. Digo, yo lo voy a decir y yo sé que después de que lo diga, ustedes lo van a hacer. Si ya lo hacían, pues ni digan a nadie, quédense solo ustedes. Y si no lo hacían, es una buena práctica para hacer. Pero la gran mayoría va a un culto, se sienta, escucha la palabra de Dios, lee el mensaje en su momento, escucha al predicador, pero se va y no dice, a ver si es cierto. No, pues tiene que ser. Él está preparado. A ver, pero que realmente es cierto lo que se está diciendo. Y no nos confrontamos, no me adentro a la Escritura. Me quedo solo con el mensaje escuchado. Y eso me hace pensar que es como si el Señor Jesucristo nos invitara a todos a un buffet. Un buffet delicioso. Y pues como todo buffet, uno llega y se entra al lugar y está la barra así de los platillos. Y pues uno entra donde hay un buffet y desde que entra uno ya le dio hambre porque huele muy rico. Y hueles todos los platillos y los estás viendo. Y ahí están puestos todos los platillos. Y llegas y te sientas a la mesa. Y entonces el mesero llega y te trae unos taquitos de frijoles. Así simplones, así. Pues hay para que, pues si quiere ir empezando mientras hagan. Y usted come esos 3 taquitos de frijoles que le trajo y dice, ya me sacié. Comí demasiado. No vuelvo a venir a un buffet. No, verdaderamente comí mucho. Y te privas de los platillos ahí puestos. A veces así nos pasa. Yo solo voy el domingo, escucho y ya no vuelvo a abrir la Escritura, ya no vuelvo a confrontar lo que escuché con la palabra de Dios y adentrarme a la palabra de Dios y profundizar en ella para bendición de mi vida, para entonces yo poder extender mi mano hacia aquel que lo necesita y decirle, hay palabra de Dios que me ha dado para compartir contigo. Y por eso nos adentramos y mucha gente dice, no, yo eso de compartir a mí no se me da. No, yo estoy para recibir. Y tristemente a veces los que más lo dicen son los que más tiempo tienen yendo a la iglesia. A veces el más nuevo, aquel que se confrontó con el Señor Jesucristo, aquel que se restauró en su vida, aquel que reconoció que necesita de Dios, aquel que se mete a la palabra de Dios, es una persona que no se cansa de compartir el amor de Dios. Los nuevos son los mejores evangelistas hasta que se hacen viejos en el evangelio. Cuando nuevos compartían el amor de Dios, y a lo mejor uno así era. Cuando yo recién recibí, yo iba, y a veces contamos mucho esas historias, yo iba y predicaba y hablaba allá y le compartía y no había persona. Y ahora, bueno, es que ya ahora mi trabajo es otro en el Señor. Y me empiezo a escudar. ¿Por qué? Porque he dejado de alimentarme de Dios. Y cuando dejo de alimentarme de Dios, todo me parece bueno. Todo me parece correcto. Todo me parece bien. Entonces empiezo solo a copiar y a competir contra los demás. Y bueno, al menos no somos tan malos como los que están allá. Y eso no es lo que Dios busca. Y eso es lo que Dios trabajó con Pedro. Y por eso lo confronta y lo alimenta. Y luego lo confronta contra su corazón. ¿Hacia qué? Hacia esa comparativa hacia los demás. Yo quiero exhortar a la iglesia a no ver qué están haciendo los demás, sino ver cuál es el propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese objetivo que Dios le dio a la iglesia Bautista Sinaí y que la iglesia tiene que enfocarse y dedicarse y atacarlo? Y yo creo, hermanos, que es bien fácil distinguir cuando una iglesia ha perdido su propósito. Cuando una iglesia ha perdido su propósito es cuando le tira todo.
cuando tiene actividades que ninguna actividad tiene una relación con otra. Y yo voy y le doy de comer a los hambrientos, y luego, no, pero luego otro va allá y allá le habla a los pobres, y luego otro, no, yo voy y hago una actividad para mujeres de cierto tipo, y empieza a hacer muchas actividades dispersas. Y eso lo único que demuestra es una iglesia que no sabe hacia dónde va. Y ese era Pedro. Pero ya no sabía si tenía que continuar con el proyecto del Señor Jesucristo, si su trabajo era regresarse a ser otra vez pescador y solo comentar lo que él vivió y su experiencia. No sabe qué tiene que hacer. Y Dios, cuando lo restaura, lo vuelve a alinear y le vuelve a decir: tu trabajo primeramente es apacentar a mis corderos. Es preparar esos campos, alimentarte tanto que tengas alimento que dar para aquel que lo necesita. Y tienes que reconocer dónde estás en el nivel de los demás, para entonces verdaderamente que el alimento brote en ti. Y tenemos que reconocernos nosotros que necesitamos del Señor, que tenemos que dar ese amor. Pero tenemos que reconocer, si el Señor Jesucristo estuviera aquí parado delante de la congregación y le dijera: Iglesia Bautista Sinaí, ¿me aman con un amor dispuesto a darlo todo? Con un amor que se sacrifica al máximo por mi obra. ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia? Tú sabes, Señor, que te amo igual que las demás. Domingos, uno que otro discipulado, Dios. Y entre semana, pues dependiendo de tu bendición. Así somos, hermano. Y ese no es el plan de Dios. Ese no es el proyecto de Dios para el creyente. Lo más bonito, y lo vamos a ir viendo, es descubrir el verdadero amor de Pedro hacia Jesús. Cómo cuando él se sometió al amor de Dios, al cuidado de Dios, a la restauración de Dios, su amor a Dios fue un amor ágape. Cuando como iglesia y como pueblo de Dios nos sometemos, entendemos que en nuestra vida a lo mejor hemos perdido el camino, que hemos perdido dirección, que a lo mejor nos dispersamos tanto en acciones que a lo mejor ya no tenemos tan claro y tan nítido el propósito, el proyecto, hacia dónde estamos tirando. ¿Y qué hace la iglesia? Es bien curioso, pero una iglesia, y un día lo comentaba, creo que lo comenta Rick Warren en su libro de una iglesia con propósito, cuando él estaba hablando de que había una iglesia que vio una necesidad en su iglesia, una necesidad, de la gente vivía muy lejos, vivía muy dispersa, y dijeron: ¿saben qué? Vamos a comprar unos camioncitos, vamos a comprar 2 camioncitos para poder acercar a esos hermanos, porque gastan mucho en poder venir y se les dificulta. Y entonces esos camioncitos hicieron una pequeña ruta hacia un lado y otra hacia otro, y se llenaron muy rápido, y eso los llevó a comprar otros y a comprar otros, y esa iglesia tiene un ministerio que tiene toda una ruta de camiones que anda por toda la ciudad y que lleva a la gente a la iglesia. Y entonces otra iglesia, en esta misma acción de vamos a comprar, y esa iglesia, pues a fin de cuentas era una iglesia de gente de mucho dinero, y gastaron una cantidad inmensa, porque ellos dijeron: no vamos a empezar ni con 1 ni con 2, vamos a empezar ya con 20 camiones, porque la necesidad es mucha. Y ahora tienen los 20 camiones parados porque nadie usa. Todos llegan a la iglesia en su propio carro. Es gente que dice: no, hombre, yo irme en el camión y luego perder ese tiempo. No, yo aquí salgo y ya me voy. Pero ¿qué pasa? Ellos no estaban buscando la visión y el propósito de Dios para ellos, estaban copiando el de otro. Y eso es un mal que aqueja a muchos.
Es más fácil, pues si a ellos ya se les ocurrió algo, pues vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo. Chance y sale. ¿Sí? Si nos va bien, pues gloria a Dios. Y si no, pues le decimos, bueno Dios, pues ahora a ver cómo nos corriges, ¿verdad? Porque este era tu plan. Y no necesariamente. Tenemos que alinear cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuál es esa visión. Porque en esa restauración Dios va a levantar un ministerio poderoso. Un ministerio que verdaderamente ame a Dios con un amor dispuesto a darlo todo. Cuando la iglesia trabaja en su propósito fuerte y firme y lo tiene tan convencido, toda la gente está convencida de ese propósito y de ese proyecto, que todos participan en todo. Si en esta iglesia no estamos participando todos en todo, es que algo está faltando en esa línea del propósito de Dios. Pero no podemos extender nuestra mano hacia afuera si no nos estamos alimentando. Y yo quiero retarte, el próximo domingo, bueno, yo no voy a estar, pero los últimos 2 domingos de julio, vamos a leer este mismo pasaje. ¿Sí? Alguien me decía, no, pero ¿y otro pasaje? Y les dije, no, es el mismo. Y lo vamos a leer 3 veces al menos. ¿Sí? Pero yo espero que en tu casa ahorita llegues y digas, a ver si es cierto. A ver si allá en Lomas Verdes se enseñan realmente bien. ¿Sí? Y léanlo. Y de veras, si alguien de ustedes encuentra algo diferente, algo así, decir, no hermano, y se viene conmigo y dice, no hermano, pues lo que usted dijo a mí no me convenció, por eso yo me metí a la escritura, leí, y a mí Dios me dijo otra cosa, y yo le voy a decir, amén. Y compártelo, porque a lo mejor por lo que Dios te dijo a ti, Dios bendice también mi vida. No tengamos miedo de adentrarnos a la escritura. No, es un engaño del enemigo que leer la palabra de Dios es difícil. Leer la escritura es tan sencillo. El problema es renunciar a nosotros mismos. Eso sí es lo difícil. Renunciar a mi voluntad y a mis deseos por ponerlos de Dios, eso es lo difícil. Leer la escritura y conocer el plan de Dios es bien sencillo. Así es que Dios tiene un plan para nosotros. Y quiero cerrar con esta observación. Hay una similitud marcada entre la situación que presenta este escenario en la vida de Pedro con su vida anterior. Y era lo que comentaba, él fue llamado después de una pesca milagrosa. Esta iglesia fue levantada en una pesca milagrosa, en un tiempo de Dios. ¿Sí? Después de otra pesca milagrosa, él fue restaurado. Esta iglesia ha vivido a lo mejor situaciones buenas, situaciones de mucha bendición y situaciones difíciles, pero también después de otra pesca milagrosa es restaurada. Él había perdido su oficio por la negación al lado de un fuego de brasas. En aquel tiempo él había entregado su vida al lado de una fogata prendida. ¿Sí? Y es al lado de un fuego de brasas que recupera su ministerio. Y así pasa en la iglesia. No tengamos temor a confrontarnos y a vernos y decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro objetivo? Pensemos en toda la historia que tenemos y cómo nacimos y hacia dónde íbamos y en qué momento cambiamos de dirección, en qué momento alentamos el paso o en qué momento dejamos de entender algo y hacia dónde vamos. Porque estoy convencido, y esto lo he compartido con muchos, que estamos a punto, hermanos. Muchos hablan de, estamos a punto de que Dios venga y nos lleve a todos. Yo en la realidad eso no me preocupa, hermanos. El día que Dios venga y nos lleve a todos, pues es el día de Él, ¿sí? Y Él lo va a hacer, y eso a mí no me preocupa. Lo que sí estoy convencido, hermanos, es que estamos a punto de vivir otro gran avivamiento en México. Estoy convencido de eso.
por cómo se están dando las cosas, por cómo se está viviendo. La cuestión es, queremos ser parte de ese gran avivamiento. Dejémonos restaurar por el Señor. Dejemos que sea Dios quien nos levante y nos fortalezca. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti. Hemos corrido al igual que Pedro, impulsivos, buscando abrazarnos de ti, Señor, porque reconocemos que eres nuestro Maestro, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Eres aquel hombre que se encontró un tiempo con nosotros y nos levantó. Nos enseñó a caminar a tu lado. Nos enseñaste a amarte. Pero hoy tú nos haces una pregunta. Iglesia, ¿me aman? Tú haces una pregunta específica a la iglesia Bautista Sinaí. Iglesia Sinaí, ¿me aman más que otros? Con un amor dispuesto a darlo todo, con un amor sacrificial, con un amor que está dispuesto a despojarse de todo por servirme. Hoy nuestra respuesta es sincera, Dios. Y es decir, tú lo sabes, Dios, que te amamos. Con un amor dispuesto a caminar a tu lado. Con un amor que puede ser sacudido por la prueba. Por eso te necesitamos, para que seas tú quien nos levante y nos restaures. Que podamos, Señor, entender que acercarnos a tu palabra es una necesidad. Que nos sacia, que nos llena y que nos permita, Señor, ser de alimento para otros. Yo te ruego, Padre, que en este tiempo tú levantes a tu iglesia, que les bendigas, les fortalezcas, que bendigas a su pastor, al hermano Joel Sierra, y que, Padre, permitas que en este tiempo, en sus proyectos, en tus planes, Dios, ellos entiendan cuál es la visión plena que tienes tú para ellos, cuál es el objetivo por el cual tú les formaste y les hiciste, Señor, una comunidad que tiene un plan y un propósito perfecto y hermoso, Señor, delante de ti. Que ellos puedan entender, Señor, que su adoración está en el entregar su vida entera a tu servicio. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, y yo ruego, Padre, que en el precioso amor del Señor Jesucristo tú cumplas los planes perfectos y preciosos de esta tu amada iglesia. Gracias te doy, Señor, por esta bendición. Gracias te doy, Padre, porque me permites hoy entender que tú nos estás llamando a ser restaurados y levantados para que muchos vengan a tus pies y te conozcan. Gracias, Dios, por tenernos en cuenta en tus planes. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.